Pavel Muñoz. Gracias, presidente. Buenas tardes con usted, con la ciudadanía y con el resto de colegas que está en esta sesión. Realmente asombra la arrogancia e incluso la profunda ignorancia con la que el patriciado de este país defiende la democracia liberal. Realmente asombra, digo, por la arrogancia con la que ponen, por la vehemencia con la que ponen al criticar lo que fue un ejercicio democrático el más importante del país en los últimos años. Digo el más importante del país porque si tan solo comparamos con la constitución que ellos extrañan, la constitución del año 98, que les recuerdo fue hecha en un cuartel y aprobada prácticamente a espaldas del pueblo ecuatoriano, esta fue, les duela o no les duela, una constitución aprobada por el pueblo y demandada por el pueblo. 82% de los ecuatorianos, 8 de cada 10 votaron porque querían la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque el modelo que ustedes diseñaron en el año 98 fracasó, porque ese modelo arrastró el país, porque ese modelo terminó con la crisis económica más profunda que recordemos los ecuatorianos y puso a 2 millones fuera de la patria. Y por eso es que con su modelo de gobernabilidad, el que es animado por sus ideólogos como Hurtado y otros que fueron diseñados, ¿no es cierto?, sobre estas famosas mayorías de la aplanadora, no pudo sostener a un solo presidente electo en 10 años. ¿O acaso ustedes no recuerdan que ningún presidente electo entre el año 96 y 2006 terminó su mandato? ¿Es que los ecuatorianos de loco demandaron una Asamblea Nacional Constituyente? ¿O es que la profunda crisis económica de esos años y la profunda crisis política de esos años hizo que el 82% de los ecuatorianos demandara una Asamblea Nacional Constituyente para reclamar y para dejar en el tacho de la historia al Congreso del cenicerazo, al Congreso de los payasos? Lastimosamente, nosotros estamos haciendo que vuelva ese Congreso del cenicerazo, ese Congreso de las payasadas. Y en ese sentido, desconocer que esa fue la voluntad del pueblo ecuatoriano es un gravísimo error. Desconocer que Montecristi se convirtió en un sitio al que todo ecuatoriano tuvo la posibilidad de ir y decir, quiero que esta sea mi contribución al texto constitucional, es arrogante y es ignorante de parte de un patriciado incluso que defiende una concepción netamente burguesa de la democracia. Y después, cuando ese texto estaba listo, fue aprobado, a diferencia, insisto, de la constitución acuartelada que extrañan del año 98, fue aprobada por más del 60% de los ecuatorianos. ¿Dónde dejan eso? ¿Eso acaso no es un ejercicio democrático? Pero en este momento lo borran porque simplemente no les interesa. Pensaba no intervenir sinceramente, pero me parece que estos elementos tienen que ser contestados. Por más de 10 años fui profesor de ciencia política, particularmente en teoría del Estado, y realmente asombra, digamos, incluso con la ligereza también que se señalan algunos elementos. Desde la teoría, sobre todo la teoría de la regulación francesa, que me parece que tiene una gran innovación, señala que el modelo de Estado no está desapegado del tipo de desarrollo que se elige, y por ello ellos plantean dos máximas. Al régimen de acumulación que se define, que se diseña para un país, le acompaña lo que se llama el modo de regulación social. Puesto en otras palabras, si ustedes quieren que su modelo de desarrollo sea esta, la institucionalidad que deben diseñar debe hacer que ese modo de desarrollo funcione. Pero no, aquí simplemente lo borran, aquí se habla con un montón de ligerezas, un conjunto de reformas que hasta ahora no les han sustentado. Dicho sea de paso, nosotros votaremos rotundamente no por esta resolución porque creemos que ya hay una comisión, creemos que las formas de reformar la Constitución están absolutamente claras. Pero, ¿qué son estos elementos que me parece que no plantean con ningún sustento ni ningún fundamento? Bicameralidad. Bueno, en la Constitución o para la Constitución de Montecristi se discutió la variable de la bicameralidad. Particularmente yo estaba a favor en ese momento de esa tesis, pero con un concepto detrás. No porque ahora es bonito, ¿no es cierto? Y los que fueron miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ahora, ¿no es cierto?, quieren plantear el tema de la bicameralidad, suena bien. Yo escucho entonces cuando dicen, por ejemplo, 30 senadores. ¿Por qué 30? El asambleísta que me antecedía en la palabra, ¿por qué 30? Es decir, ¿dónde está el concepto? ¿Cuál es el parámetro poblacional, demográfico para plantear esos 30? ¿Qué va a ser la Cámara Alta? ¿Qué va a ser la Cámara Baja? Nos quejamos de dilatar y una asamblea que es poco eficiente y vamos a discutir un mecanismo legislativo que teniendo, digamos, importantes formas de ser llevado adelante va a ser aún más engorroso el tratamiento de las leyes. Eso no lo ponemos en debate, eso sí no nos gusta, o eso simplemente no ponemos, digamos, a consideración del pueblo ecuatoriano.
Lo que tenemos, por ejemplo, en la composición de la Asamblea, y esto me lleva a un segundo elemento a criticar, que es el número de miembros de la Asamblea, es cómo nos acercamos a ese principio de que un ciudadano un voto, y por lo tanto corregimos la sobre y subrepresentación que seguramente hoy en esta Asamblea Nacional hay. ¿O acaso yo pongo en debate si no será que Guayas y Pichincha están subrepresentados respecto a la población que tiene y, por ejemplo, Galápagos no tiene sobrerepresentación respecto a la población que tiene? Ese es un debate de concepto, ese es un debate de fundamento para decir entonces que amerita que la Asamblea Nacional tenga tantos miembros, pero no de golpe porrazo entonces decir 40% menos. Bueno, ventajosamente ahí se señaló dos criterios que sí me parece al menos que podrían entrar a la discusión. ¿Conviene o no conviene a asambleístas nacionales, ¿no es cierto? Y subir el rango poblacional. Pero insisto, cómo corregimos sobre y subrepresentación son temas que me parece que deberíamos discutir. Juzgar desde lo fiscal el número de asambleístas, por favor, ya lo dijo la asambleísta Solís. Entonces, más bien, no definamos dos cosas. ¿Por qué no somos 12? ¿Por qué no son 12 asambleístas? Yo creo que sería absolutamente ágil. Pero entonces apostemos por eso, hagamos una declaración para que sean 12, 15, ya, 15, hagamos que sean 15. No puede ser ese el tratamiento asambleístas de que así se topen los temas de la representación del país. O si no, digámosle al ministro de Finanzas que nos diga cuánto está dispuesto a dar el próximo año el presupuesto del Estado y sobre eso ajustamos. Entonces, si nos dicen que son $1 millón, bueno, dividimos para ver a cuánto alcanza, ¿no es cierto? Y ese es el número de asambleístas. Por Dios, legislemos para el pueblo ecuatoriano y no para los titulares de los medios de comunicación. Un segundo elemento otro elemento que se planteaba, presidente, es el hiperpresidencialismo. ¿Sí? Este asamblea, este congreso actual, digamos, de esta legislatura actual, con la mayoría que tiene el gobierno, les hago una pregunta. ¿Ha podido aprobar las dos últimas proformas presupuestarias? No pudo aprobar. ¿Dónde está el hiperpresidencialismo? ¿Cómo se discute y cómo plantean los medios de comunicación que se consiguen los votos en esta Asamblea Nacional? ¿Vivimos o no vivimos el tema de las mayorías móviles? ¿Qué es lo que está pasando, digamos, con fuerzas políticas consolidadas que llevan adelante tesis? ¿Cuántos asambleístas de gobierno salen a defender las tesis que plantean digamos, el Ejecutivo? Hay una lógica ahí de gobernabilidad sobre la que esté operando la Asamblea en este momento. ¿Dónde está el hiperpresidencialismo? Insisto, si una figura tan clara como poder aprobar el presupuesto general del Estado no se ha podido hacer, porque este Ejecutivo no tiene una clara mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, asambleístas me parece que necesita un poco más de análisis de este tema. Hay muchos otros, pero sobre todo me animé a hablar por lo que alguna asambleísta hace un momento, hace algunas intervenciones atrás, señalaba, que me parece que es una gala de doble discurso increíble. La propuesta, por ejemplo, de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, más allá de que puede ser debatido, yo creo que en la Asamblea hemos cometido, y los ecuatorianos hemos cometido un gravísimo error. Cuando un concepto es bueno, pero su funcionamiento es malo, nosotros votamos al tacho de la basura el concepto y no buscamos la mejora del funcionamiento. Eso es lo que desde mi punto de vista puede pasar. No solamente me voy a referir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino de la función de transparencia y control social. Dicho sea de paso, asambleístas, al menos la Constitución no plantea organizar el Estado por 5 poderes, habla de 5 funciones, no poderes. Y en ese sentido, la función de transparencia y control social no debe ser vista solo por el rol que cumple el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino la posibilidad de estructurar un sistema de control del Estado en una función donde debería haber complementariedad y subsidiariedad de roles respecto al control, por ejemplo, corrupción de varios órganos de control. Los técnicos como superintendencias, el juez de cuentas como la Contraloría, ¿no es cierto? La Defensoría del Pueblo en garantías constitucionales y algunos otros. Lo que pasa es que aquí nos hemos negado a debatir, por ejemplo, una ley orgánica para esa función. Pero ¿por qué no debatimos eso que me parecería es lo esencial? Porque nos quedamos engolosinados del concepto de que como asumimos que esta instancia fue cooptada por el gobierno anterior, entonces ahí vemos los principales errores, ¿no es cierto? Y los grandes defectos que queremos corregir. Pero asambleístas, lo que antes se planteaba como una hipótesis de si fue o no fue cooptada por el gobierno anterior, en este gobierno pasó absolutamente de manera radical y ustedes han sido cómplices de eso. Me refiero a los asambleístas que han apoyado eso. ¿O es que acaso aquí no fue puesto de manera directa ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio? Si antes había la presunción de que el concurso podía de alguna u otra manera ser amañado, lo que fuera, aquí no hubo ni siquiera concurso que sea amañado. Aquí los miembros fueron puestos a dedos por el presidente de la República y después plantearon una transitocracia.
Y esa transitocracia lo que hizo es plantear una consulta popular que no tuvo dictamen de constitucionalidad y esta asamblea no dijo absolutamente nada. Y lo que dijeron los que estaban ahí es que tenían el rango de constitución, como si fueran emperadores. ¿Y qué dijo esta asamblea? Cuando planteaban unas resoluciones, ¿no es cierto?, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, transitorio me refiero, resoluciones del nivel de la Constitución, ¿dijo algo esta Asamblea Nacional? ¿Se quejó de algo de ese proceso de transitocracia? No lo hizo. Por lo tanto, es un doble discurso haber hecho lo que quisieron con el Estado sobre pretexto de una institucionalidad que hoy lo que vivimos es todo lo contrario, profunda desinstitucionalización de los órganos y las entidades del Estado. Y si no asambleístas, ¿cuál es en este momento la credibilidad institucional de la Asamblea Nacional? Pues después de la transitocracia. ¿Y cuál es la credibilidad institucional del gobierno nacional? Pues después de la transitocracia. Y vamos así con todas las instituciones. Hasta las Fuerzas Armadas, que tenían alta credibilidad, en octubre destrozaron su credibilidad institucional. Y entonces los ecuatorianos hoy creen en las instituciones de su país, de la transitocracia que ustedes vieron alegremente que sucediera asambleístas. Por favor, un poquito de sindéresis. Los que hablan incluso, ¿no es cierto?, de fraude, son los que votan de ese gobierno que dicen que es fraudulento o votan proyectos de ese gobierno que es fraudulento. Para cerrar, presidente, me parece que esto es un doble discurso terrible, sobre todo a los proponentes. Estoy pensando Dávila, creo que es el apellido del que fue consejero y hoy es proponente. ¿No es cierto? Es como ver a algunos asambleístas. ¿Por qué son asambleístas y creen que esta asamblea está, digamos, sobre representada? Renuncien unos 40, pues entonces ya ahí tendríamos menos asambleístas. Me refiero a este ejemplo, o pongo ese ejemplo, para decirle al que era consejero de Participación Ciudadana y Control Social, ¿por qué no dijo que ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no valía antes de ocupar ese puesto? ¿Por qué hicieron todo lo que quisieron dentro de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y cuando terminaron el proceso de desinstitucionalización del Estado, hoy sí no vale y hay que cerrarlo. Lo que va a pasar en pocos meses es que la ciudadanía va a rechazar profundamente esa hipocresía y va a tomar una decisión ventajosa para que el pueblo ecuatoriano pueda volver a gobernar sus destinos y no esta lógica de patriciado, ¿no es cierto?, defendiendo la democracia burguesa que tanto extraña. Así que nosotros votaremos tajantemente no por esta resolución, presidente. Muchísimas gracias.